Querido y bondadoso Padre, cuánto te agradecemos, Señor, porque estamos llegando al final del día. Hemos recibido tus cuidados, tus bendiciones, nos estás dando vida, que es lo más importante, y nos permites poder reunirnos y poder hablar sobre esta temática que tu palabra está escrito, Señor, de que es una obra que se tiene que despertar, levantar, ir en aumento en este último tiempo. Acompáñanos, por favor, tu presencia esté con nosotros, te lo pedimos, lo agradecemos, en el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Hermanos, contentos de poder saludarles una vez más y contenta también de manera especial porque ese canto que nuestro hermano tuvo a bien entonar, que seguramente Dios colocó en su mente para poder entonarlo, abre perfectamente, hermanos, la temática que hoy vamos a tener. El canto, si pusimos atención a las palabras, abre prácticamente y es lo que vamos a ver hoy en la temática, que quiero decirles que por el otro lado también estoy contenta porque hoy estamos finalizando la serie que hemos ya comenzado desde hace tiempito ya, que es la serie sobre el método divino, la obra médica misionera. Estamos llegando prácticamente al final de esta serie en esta ocasión. Y la última parte que estamos estudiando es lo abarcante de la obra médica misionera. ¿Qué es lo que abarca, hermanos? ¿Qué implicaciones tiene? ¿Qué actividades hay dentro de la obra médica misionera? Hemos hablado ya en el pasado que a veces el pensamiento solamente se concentra en hacer algunas terapias, pero en realidad la obra médica misionera, hermanos, es muy abarcante. Vamos solamente a manera de un repaso, todas las implicaciones que tiene, basado desde luego en el espíritu de profecía y desde luego basado en la palabra del Señor, las Sagradas Escrituras. Se nos insta como una primera instancia a realizar escuelas de adiestramiento, tener un lugar o tomar prácticamente una preparación para poder desempeñar esta función en la obra médica misionera. ¿Qué hacer dentro de la obra médica misionera? Número uno, hay que prepararse, hay que tener una escuela de adiestramiento, un lugar para que nos adiestremos y nos capacitemos. Hay otra actividad que mencionamos que también entra dentro de la obra médica misionera, que es el de preparar o dar clases de cocina, dar clases de nutrición, clases del arte culinario, dice el espíritu de profecía. Algunos nos tocará darlos en lugares en la iglesia, pero a otros nos tocará dar las clases de arte culinario de casa en casa, pero es una obra que se tiene que hacer. Hablamos también sobre la enseñanza de los principios de salud. Hermanos, esto es básico y fundamental. El tiempo que estudiamos, que dedicamos para ver los escritos en relación a la enseñanza de los principios de salud, hermanos, nos tomó un buen tiempo, creo que 2 semanas, para poder evaluar o poder analizar esos pensamientos del espíritu de profecía, porque hay un énfasis muy marcado y muy grande en instar y presentar los principios de salud al pueblo. Hermanos, la obra médica misionera no solamente consiste en aplicaciones, sino hay que enseñar, hay que preparar a las personas. La cuestión de la sanación o la prevención de enfermedades, hermanos, es a través de la obediencia a los principios de salud. No hay otra manera, solamente hay un método y ese método está basado en la obediencia a los principios de salud, que por cierto, una vez más tendríamos que recalcar que no solamente es uno, no solamente el asunto de la alimentación, tenemos otros principios de salud que también son bien importantes. Hay otra cosa que hay que realizar dentro de la obra médica misionera y es la enseñanza de la fisiología. Esto va, hermanos, va de la mano el asunto de la enseñanza de los principios de salud y la enseñanza de la fisiología. Y únicamente cuando nosotros, esto dice el espíritu de profecía, únicamente cuando nosotros tengamos ese conocimiento de cómo funciona nuestro organismo, cada órgano, qué función está realizando para poder promover la salud de todo el cuerpo, es que en ese momento vamos a entender por qué Dios colocó los principios de salud. Eso, el asunto de la fisiología y los principios de salud van mano a mano.
Bueno, también hablamos que dentro de la obra médica misionera hay tratamiento para los enfermos, desde luego que sí, y vamos a trabajar también con las terapias, con las técnicas. Hablamos ya de la hidroterapia, hablamos del masaje, hablamos del uso del carbón activado, hablamos de qué otras terapias se mencionan aquí en el espíritu de profecía, cataplasmas, masajes. Todo eso, hermanos, tenemos luz para utilizarlo, pero hacemos más énfasis en la obediencia a los principios. Todas estas terapias, estas técnicas son ayudas en caso de enfermedad. Ya hablamos de todo eso y quedó ya en las grabaciones, está por si alguno no ha tenido el seguimiento de toda la temática. Algunos tocará hacer tratamientos en un lugar específico. La iglesia o el lugar de reunión, hermanos, puede ser un buen lugar para dar esas terapias. Y algunos, dice el Espíritu de Profecía, nos va a tocar ir de casa en casa. Y hasta ahí nos quedamos, pero hoy vamos a completar, de acuerdo a la luz del Espíritu de Profecía, qué más implicaciones o qué más obras podemos hacer dentro de este ministerio de la obra médica misionera. Y hay un asunto que generalmente no hacemos mucho énfasis. Yo solamente voy a tocar 2 pensamientos del Espíritu de Profecía, y es en relación a los restaurantes vegetarianos. Restaurantes vegetarianos. ¿Por qué no hago mucho énfasis? No hago mucho énfasis dependiendo, hermanos, al paso que vamos caminando en la obra médica misionera, porque habemos algunos quizá que ni siquiera hemos implementado esos principios de salud en nuestra vida. Entonces, sería muy difícil decir, bueno, yo voy a poner mañana un restaurante vegetariano cuando todavía no tenemos las bases de la reforma pro salud en relación a la alimentación. Así de que, y aunque las tengamos, hermanos, a veces nos hacen falta otros complementos o necesitamos avanzar, caminar un poquito más para poder decir, bueno, estamos listos para lanzarnos y poder preparar un lugar y tener un restaurante vegetariano. Así de que lo menciono porque es parte de la obra que necesitamos realizar, pero esto vamos a ir al paso, hermanos. Quizá no todos vamos a ser llamados para poder levantar un restaurante vegetariano, pero alguien lo va a hacer, alguien definitivamente lo tiene que hacer. Vamos a ir a la pluma inspirada, el manuscrito 114, 1902, dice: el abrir restaurantes higiénicos es una obra que Dios quiere que se haga en las ciudades. Si se los conduce sabiamente, y esta es la palabra clave, ¿verdad? Que no cualquiera vamos a aventurarnos a abrir un restaurante vegetariano. Por eso dice la pluma inspirada, si se conduce sabiamente, estos restaurantes van a ser centros misioneros, que de paso, hermanos, no solamente es el hecho de presentar alimentos que agraden al paladar. Aquí hay un lugar que se está preparando para que sea un centro misionero. Los que trabajan en ellos deben tener a mano, escucha aquí, publicaciones que versan sobre salud y temperancia y sobre otras fases de la verdad evangélica para poder dar a los que vienen a comer. Es decir, el medio es ese restaurante, pero no solamente satisfacer esa necesidad de hambre fisiológica, sino es dar un mensaje. Aquí todo lo que gira, hermanos, en la obra médica misionera tiene un propósito. Bueno, vamos a ir a otro pensamiento. Se encuentra en el libro Ministerio Médico, página 470 o página 351. En el pasado he dicho por qué doy 2 páginas, porque usted puede tener el libro original o los libros de tapita roja, o también puede tener, haber bajado en el internet el PDF, y cualquiera de esas 2 páginas van a coincidir con el material que usted tiene. Este pensamiento dice: cada uno de estos restaurantes debería ser una escuela. Primero, bueno, vamos a presentar un alimento, pero también ese lugar es un centro misionero. No, hermanos, aquí ese restaurante, por eso digo, esto depende en qué etapa estemos, porque esto no es para todos, desde luego. Dios tendrá a alguien, levantará para que desempeñe esta labor. Pero ese lugar no solamente es con un fin de servir platillos, este es un centro misionero, este es un lugar donde se va a presentar el Evangelio. Y ahora el siguiente texto dice, ese lugar, hermanos, es una escuela. Prácticamente, hermanos, está rompiendo el patrón que tienen todos los restaurantes. Este es un restaurante muy diferente.
Sus obreros, dice, deben mantenerse constantemente, escucha aquí, estudiando y experimentando con el fin de mejorar la preparación de los alimentos saludables. Aquí hay mucha ciencia. Esta obra de instrucción debe poderse llevar a cabo en las ciudades en una escala mucho mayor que en los lugares pequeños. Es decir, que en los lugares pequeños va a haber, pero esto es para implementar en las ciudades. Así que esta es una obra que también corresponde a la obra médica misionera. Así que pasamos a otro punto. Y esto tiene que ver, hermanos, con pláticas sobre salud. Hace unos momentos que hacíamos el repaso, yo les mencionaba que dedicamos prácticamente casi como dos temas para poder hablar sobre la enseñanza de los principios de salud. Pero ahora vamos a ir al libro de Temperancia 174, porque hablar de los principios de salud, bueno, es una cosa, y hablar y tener temas o tópicos relacionados a la salud, pues es muy abarcante. Aunque prácticamente los principios de salud abarca mucho sobre la salud, todo lo que implica más bien el desarrollo de la salud armoniosa en el ser humano. Temperancia, página 174, dice: ningún tema entre los que son presentados a los habitantes de nuestras ciudades atraería un interés tan grande como el que concierne a la salud física. Hermanos, si queremos, por eso es que se le llama a esta obra la mano derecha, es la que abre la puerta para que otras verdades puedan entrar, porque mire lo que dice aquí, ningún tema, hermanos, cualquier tema puede ser interesante, pero dice, ningún tema entre los que son presentados a los habitantes de nuestras ciudades van a traer un interés tan grande como el que está relacionado a la salud física. Testimonio tomo 6, en la página 378 y 379, dice: el Señor me ha presentado el hecho de que muchísimos serán rescatados de la degeneración física, mental y moral por medio de la influencia práctica de la Reforma Pro Salud. Se darán pláticas sobre salud y se multiplicarán las publicaciones sobre el tema. Aquí son dos cosas. Hermanos, todo lo que se realiza dentro de la obra médica misionera, ya dijimos, va siempre con un propósito. Y estas clases, lo mismo que sucedía con el restaurante, hermanos, aquí también clases. Dice aquí, y a través de esas clases, a través de esas pláticas de Reforma Pro Salud, que Reforma Pro Salud y obra médica misionera es lo mismo, uno aplicado de manera personal y el otro aplicado ya, podemos decir, prójimo, o para poder ayudar a otras personas. Pero esto es muy importante, y a través de esas pláticas, dice, muchos van a ser rescatados de esa degeneración física, pero no solamente se queda en lo físico, porque esto no solamente es salud física, esto es la salud integral, y no solamente se trata, como ya lo hemos mencionado anteriormente, de sanar a pecadores y restaurarles su salud física. No son pecadores sanos, hermanos, sino que es una transformación física, mental y espiritual. Se darán pláticas, dice, sobre la salud y se multiplicarán publicaciones. Las influencias asociadas con la Reforma Pro Salud la recomendarán al juicio de todos los que deseen luz, y ellos avanzarán paso a paso para recibir las verdades especiales para este tiempo. Y así, escucha aquí, porque este es un texto bíblico, pero termina así este pensamiento de Testimonio tomo 6. Así es como la verdad y la justicia se van a encontrar. ¿Qué cosa está utilizando aquí el espíritu de profecía que dice que la verdad y la justicia se van a encontrar así, de esa manera? Hermanos, una temática de salud va a ser que la persona pueda tener buen juicio y ahora va a recibir verdades especiales para este tiempo. Y dice el espíritu de profecía, así es como una verdad y la justicia se van a encontrar. Este pensamiento es muy interesante. Ahora, tenemos mucha luz al respecto, hermanos. El libro de Evangelismo 384, el subtítulo de ese pensamiento dice: educad, educad y educad. Esto se va a recalcar, hermanos, por eso dentro de los inicios, como ya estamos finalizando esta serie,
viene recalcando, hermano, enseñar y sanar. Enseñar y sanar. Nunca solamente es aplicación o sanación. Hermano, siempre tiene que ir una enseñanza. Ese fue el método de Jesús. El método de Jesús, dice, aprovechaba cada curación que hacía para implementar principios en la mente de hombres y mujeres. No lo dejaba solamente así. Hay un énfasis tan marcado, hermanos, aquí hay que educar, educar y educar 3 veces. Y los que conocen de numerología, hermanos bíblicos, saben qué significa el 3, porque hay un énfasis aquí en 3 veces educar, educar, educar. Ahora dice el pensamiento Evangelismo 384, debemos educar, otra vez, educar en forma agradable e inteligente. Debemos predicar la verdad, orar acerca de la verdad, vivir la verdad, colocándola con sus influencias saludables y llenas de gracia al alcance de los que no la conocen. Cuando los enfermos, escucha aquí, son colocados bajo el toque del dador de la vida, entonces sus facultades de la mente y del cuerpo son renovadas. Pero, viene un pero, interesante cuando sale un pero en el espíritu de profecía. Pero a fin de que esto pueda acontecer, deben ellos, escucha aquí, practicar la abnegación y ser temperantes en todas las cosas. Es que una cosa nada más no viene, hermanos. Aquí hay una condición. Acá hay una condición. Pero para que eso se complete bien, la persona que usted está atendiendo tiene que practicar la abnegación. Hermanos, tiene que ser temperante en todas las cosas. Solamente, escucha aquí, quiere decir que no hay otra manera. Es la única manera. Solamente así pueden salvarse de la muerte física y espiritual y ser restaurados a la salud. Si no está el complemento de esa sanación o de esa aplicación con la enseñanza, hermanos, dice, solamente así es como se puede restaurar o salvar de la muerte física y espiritual y restaurar su salud completa. No hay otra manera. Estamos haciendo énfasis aquí que dentro de la obra médica misionera, hermanos, hay que educar, educar y educar. Hay que dar pláticas de salud. Desde luego que sí. Vamos a ir al libro de Temperancia, página 212. Y dice el subtítulo, hermanos, revivir la obra de la temperancia. Este fue un manuscrito 52 en el año 1900. Dice, deben enviarse mensajeros que puedan presentar la palabra de Dios de ciudad en ciudad sobre temas de temperancia. Ahora, cada vez que hablamos de temperancia, hermanos, recordemos, temperancia no solo se aplica a la alimentación, temperancia en todas las cosas. Temperancia es un principio de salud que se aplica a todos los demás principios. Desde luego, aquí en el libro o en esta página 212 también hace un énfasis en cuanto a la temperancia en bebidas alcohólicas, tabaco, cigarrillos, desde luego que sí, porque también aplica eso. Pero temperancia es una palabra que tiene implicaciones muy amplias. Sigue diciendo el pensamiento, la manera débil en que se está manejando el asunto, escucha aquí, esto es una amonestación para nosotros, porque creo que no lo estamos trabajando muy bien. La manera débil en que se está manejando el asunto de la temperancia por parte de nuestros hermanos no está en armonía con las necesidades de los tiempos. Hermanos, ¿quiere decir que estamos siendo muy deficientes? ¿Que no estamos haciendo la obra como a Dios le agradaría que lo hiciéramos? La obra, dice, de dar a conocer nuestras creencias en cuanto a la temperancia debe asumirse de la manera más animosa, pero como que no estamos llegando al punto que Dios desea. En defensa de la causa de la temperancia, nuestros esfuerzos han de multiplicarse. El tema de la temperancia cristiana, escucha, este pensamiento es muy importante. El tema de la temperancia cristiana debe encontrar un lugar en nuestros sermones en toda ciudad donde trabajamos. La reforma pro salud, con todas sus implicaciones, escucha aquí, porque no es una implicación además dentro de la reforma pro salud, son muchas, pero la reforma pro salud con todas sus implicaciones ha de presentarse ante el pueblo
y deben hacerse esfuerzos especiales para instruir a los jóvenes, a los de edad mediana y a los entrados en años en los principios de la vida cristiana. Esta fase del mensaje debe revivirse y la verdad debe avanzar como una lámpara que arde. ¿Qué le parece, hermanos? Pero no está ardiendo, porque al inicio decía que estamos manejando esto de manera muy débil. Quizá nos estamos enfocando en otros asuntos, pero hablando en la obra médica misionera. ¿Qué es lo principal o qué es lo que estamos mirando dentro de la obra médica misionera? Pero acá hay un énfasis, hermanos. Estamos manejándolo de una manera muy débil, este asunto, el asunto de la temperancia, con todas sus implicaciones, que no están en armonía con el tiempo que estamos viviendo. Es decir, necesitamos, dice aquí, prender esa lámpara para que arda. Esto es muy importante, hermanos, la enseñanza, las pláticas sobre salud, pláticas sobre temperancia, la enseñanza de todos los principios de salud, muy importante. Y a partir de aquí, hermanos, vamos a dar un salto y vamos a llegar a un punto de ver qué más implicaciones tiene la obra médica misionera. Y para ello vamos a ir al libro Ministerio de la Bondad. En la página 13, hermanos, es una página, algunas páginas antes de poder iniciar la lectura de este libro. Página 13 es el prólogo del libro Ministerio de la Bondad. Pero siempre que lee el Espíritu de Profecía, hermanos, a manera de sugerencia, lea siempre desde inicio, porque el inicio le da un panorama de lo que trata el libro, la época que se escribió el libro, cómo se escribió ese libro. Así que página 13, hermanos, es el prólogo del Ministerio de la Bondad. Y lo traje porque necesitamos comprender todo lo abarcante de la obra médica misionera. Escuche lo que dice esta página. Se llama la atención a ciertos términos que se presentan con frecuencia en este libro, está hablando del Ministerio de la Bondad, tales como trabajo médico misionero. Este es el término que muy a menudo usted va a mirar en el libro Ministerio de la Bondad. Por eso, hermanos, cuando estudiamos sobre la educación del médico misionero y hicimos algunas recomendaciones del libro del Espíritu de Profecía relacionados con la salud, bueno, a la par que mencionamos consejos sobre el régimen alimenticio, consejos sobre la salud, ministerio médico, ministerio de curación, consejos sobre la alimentación, régimen alimenticio, creo ya lo dije, mente, carácter y personalidad, tomo 1, tomo 2. Hermanos, también mencionamos Ministerio de la Bondad, porque si hay un libro, hermanos, que le explica muy bien todo lo que incluye, toda la obra que hay que realizar en este ministerio, es este libro, Ministerio de la Bondad. Por eso en el prólogo dice que hay términos que se utilizan con mucha frecuencia en este libro, términos tales como trabajo médico misionero y, escucha aquí, labor de ayuda cristiana. Debería tenerse en cuenta que un cuidadoso estudio de los escritos de Elena G. de White revela que la frase obra médico-misionera es empleada por la autora al referirse a los servicios profesionales de consagrados médicos y enfermeras. Eso sí, es inevitable, hermanos. Cada vez que usted entra al libro Ministerio Médico y abre ese libro, la mayoría del consejo que se da es para profesionales de salud. Sí, no lo podemos evitar. Son médicos, son enfermeras, todo el área de salud. Ese libro va dirigido específicamente para servicios profesionales que se han consagrado al servicio de Dios en esta área. Pero de allí, hermanos, retomamos también aquella invitación que Dios dice, hemos llegado a un tiempo cuando cada miembro de iglesia debe practicar o realizar la obra médica misionera. Hermanos, y yo no soy del área profesional, pero yo quiero trabajar en esta obra médica misionera. ¿A dónde yo voy a buscar la información? Voy a ir al libro Ministerio Médico, aunque no tenga el título profesional, yo voy a ir a ese libro. Y todos necesitamos hacer eso, porque es la misma información que es para ellos, es para nosotros también. Pero ahora, vamos a ver qué sigue diciendo aquí el prólogo, página 13. Indudablemente, entonces, obra médica misionera se refiere a los servicios profesionales de consagrados médicos y enfermeras,
y, no termina ahí el asunto, dice, y que su significado va mucho más allá de esos límites profesionales, hasta incluir, escucha aquí, todas las obras de misericordia y bondad desinteresadas. ¿Qué le parece, hermanos? Quiere decir que no solamente obra médica misionera es una obra que está realizando un profesional de salud. Por eso es bueno leer este prólogo antes de introducirnos a leer ese libro Ministerio de la Bondad, porque todo lo que va a aparecer ahí como trabajo médico misionero, este término, hermanos, su significado va mucho más allá que los límites profesionales. Incluye todas las obras de misericordia y bondad desinteresadas. Ahora sigue diciendo, labor de ayuda cristiana es también un término más comúnmente empleado por los adventistas del séptimo día en sus primeros años que ahora, y se refiere a la clase de trabajo descrito en este libro. Entonces, hermanos, cuando usted abre ese libro y vea todo lo que implica, todas las obras que menciona el libro Ministerio de la Bondad, está hablando de labor de ayuda cristiana, porque ese era el término que nuestros pioneros en aquellos años utilizaban para referirse también a la obra médica misionera. ¿Qué le parece? Pero, ¿qué tipo de trabajo, hermanos, menciona el libro Ministerio de la Bondad? Escuche, porque ahí mismo vamos a seguir en la página 13. Dice así: ha sido difícil y casi imposible, dice, colocar dentro de las tapas de un libro la enorme cantidad de instrucciones que Elena G. de White dio concernientes a esta clase de trabajo y que podría publicarse adecuadamente en un libro bajo el título del Ministerio de la Bondad. Hermanos, es que se hacían tantas obras, hermanos, tantas obras de bondad y de misericordia, que desde luego, cómo empalmarlos en un libro y poner todas esas obras y decir, aquí está todo lo que tienen que hacer, es que es muchísimo concerniente a este trabajo, que era labor de ayuda cristiana, pero que se estaba refiriendo a la obra médica misionera. No es algo sencillo, dice aquí, elegir el material y trazar la línea divisoria entre las visitas amistosas y las entrevistas misioneras. Hermanos, se confundían para poder tomar de los escritos de la hermana, de la mensajera del Señor, se confundían y no podían diferenciar si esa era una visita amistosa o si era una entrevista misionera. Y no podían tampoco, dice, separar las obras nobles, las obras de las nobles mujeres adventistas en sus aspectos más amplios de las tareas bien especificadas que se emprenden con propósitos únicamente misioneros. Porque cuando veían, hermanos, lo que la mensajera del Señor hacía y lo que las mujeres de esa época hicieron, cuando querían ponerlo en el libro no sabían si esa era en realidad una visita amistosa, si era obra de una noble mujer nada más o era con un propósito misionero. Pero mire cómo termina diciendo, para los hijos de Dios estas tareas se confunden en las diversas actividades de la vida diaria. Hermanos, ¿cómo diferenciar cuando es una obra de bondad, cuando es una obra de carácter misionero? Porque en realidad nuestras 24 horas o nuestro diario vivir deberíamos estar haciendo estos actos de bondad y de misericordia. Entonces poder decir, esto es obra médica misionera, no, este es un acto de bondad, no, esto fue nada más una visita amistosa. Hermanos, en la vida de un cristiano, dice, se confunden estas actividades en la vida diaria, porque ese debería ser nuestro diario vivir, hacer actos de bondad y de misericordia. Así de que, hermanos, si usted llega a abrir el libro Ministerio de la Bondad, se va a dar cuenta de todas las implicaciones que tiene la labor cristiana o la obra médica misionera. Así que vamos a comenzar aquí a desglosar un poquito esto. Vamos a ir al libro Testimonios para la Iglesia, tomo 6, página 275. Porque hay implicaciones que tienen que ver con las personas pobres. Y recuerden, hermanos, que tenemos un concepto en nuestra cabecita que obra médica misionera solamente es aplicación de hidroterapia o aplicación de barro. Pero tenemos que romper eso, hermanos, que está allí, se ha grabado en nuestro cerebro de esa manera y comenzar a tener un panorama más amplio, que obra médica misionera
tiene otras implicaciones. Dice el espíritu de profecía, Dios permite que sus pobres estén dentro de cada iglesia. Siempre los habrá entre nosotros y el Señor coloca, escucha aquí, sobre los miembros de cada iglesia una responsabilidad personal en lo referente a cuidarlos. Recuerde, hemos llegado a un tiempo en que cada miembro de iglesia tiene que estar realizando obra médica misionera. Dice que la iglesia atienda a sus propios enfermos y pobres, y al hacer esto, pondrán en práctica la instrucción dada en el capítulo 58 de Isaías y recibirán la bendición prometida allí. Si usted escuchó aquella temática del pasado, hermanos, la manera como la obra médica misionera y el ministerio evangélico hacen su inserción o su inervación, dice Ministerio de la Bondad, es precisamente, usted lo va a encontrar allí en el capítulo 58 de Isaías, la manera como la obra médica misionera está trabajando con el mensaje evangélico. Por eso está diciendo aquí, si usted hace el asunto de poder ayudar a los pobres y a los necesitados, usted está practicando Isaías capítulo 58, que es allí, en Isaías 58, hermanos, habla sobre la obra médica misionera y el último mensaje de misericordia. Así que, Ministerio de la Bondad 207 dice, podemos socorrer, porque viene una advertencia aquí, dice, podemos socorrer perjudicialmente a los pobres si les enseñamos a depender de los demás. Por un lado, obra médica misionera, lo que corresponde a la iglesia en este último tiempo es socorrer al pobre, socorrer al enfermo, pero también viene una advertencia. Mira, hay que socorrerlo con sabiduría, no sea que estemos enseñando a que dependa siempre de los demás. Ministerio de la Bondad 207, párrafo 2 dice, la verdadera caridad ayuda a los hombres a ayudarse a sí mismos. La verdadera beneficencia es algo más que mera limosna. Es decir, no solamente dar una cuestión económica a todos los pobres. Dice, no solamente es eso, la verdadera caridad no solamente es eso. La verdadera beneficencia no es dar dinero. Escucha aquí, entraña también verdadero interés por el bienestar de los demás. Prestar atención, prestar tiempo, prestar esfuerzo personal, cuesta mucho más que dar dinero, pero esa es la verdadera caridad. ¿Qué le parece? Soluciono con una moneda, soluciono con un billetito, pero no estamos dispuestos a gastar tiempo, a prestar atención, a dar esfuerzos. Entonces, dice, esta es la verdadera caridad, aquella que tiene que ver con todas estas características. Bueno, dice el Espíritu de Profecía, hermanos, seguimos aquí en el Ministerio de la Bondad, página 207. 206, vamos a leer primero, 206, dice, muchas veces mediante la instrucción en las cosas prácticas se prestará eficacísima ayuda para que las personas que son pobres se puedan valer por sí mismos. Ahora el 207 dice, al dar dádivas a los pobres, induciéndoles a sentir que no necesitan esforzarse y ser económicos, pues otros no permitirán que ellos sufran. Hermanos, estos son los extremos, ¿verdad? Y el cuidado que uno tiene que tener, porque por un lado nos está instando a que ayudemos a los necesitados y ayudemos a los pobres, pero por otro lado dice, sea juicioso, no sea que usted le esté dando y no le esté enseñando a que tiene que ser cuidadoso con sus gastos económicos y que no se esfuerce también por salir de esa situación. No fomentar la indolencia ni propiciar hábitos de complacencia propia, proporcionando medios para el abandono. Ahora, dejamos por un lado eso y viene otra advertencia del Espíritu de Profecía. Hay una pobreza que es inevitable. Puede ser que esta pobreza sea porque hay un derroche económico, puede ser porque hay una complacencia propia y entonces se está desviando el dinero allí por ese lado, pero Ministerio de la Bondad dice, hay una pobreza que es inevitable. Y es allí, dice, donde hemos de manifestar ternura y compasión a los infortunados. Testimonios para la Iglesia, tomo 6, 272, dice, auxiliar a los pobres, que por observar los mandamientos de Dios se ven obligados a padecer necesidad, es cosa muy diferente
de lo que sería abandonarlos para ayudar a personas blasfemas que pisotean la ley de Dios, y él ve la diferencia. Esta, dice, no es la debida clase de obra misionera. Hermanos, ayudar a alguien que pisotea la ley, dice, cuando tenemos a personas que están sufriendo precisamente esa carencia porque se mantienen fieles a la ley de Dios, dice, esa no es la verdadera obra misionera. La verdadera es ayudarle al que está siendo fiel. Deben hacer una obra fiel por los creyentes menesterosos, pero no deben parar allí. También deben ayudar a otros sin tener en cuenta su fe. Hermanos, una balanza. Esta es la sabiduría de Dios. No solamente ayudar a ese, sino ayudar al otro, pero la prioridad o la preferencia definitivamente la tendría alguien que se mantiene fiel a los mandamientos de Dios. Necesitamos ser precavidos, dice, para poder evitar acumular responsabilidades que no podamos desempeñar. Antes de adoptar planes, debemos considerar si tendrán la aprobación divina. Antes de poder realizar aquel plan que estamos pensando que va a ser de ayuda para otros, hermanos, necesitamos que Dios apruebe esa obra que queremos emprender. Él desea, dice aquí, que la obra médica misionera prepare el camino para la presentación de la verdad salvadora para este tiempo, la proclamación del mensaje del tercer ángel. Si esto se cumple, el mensaje no será eclipsado ni estorbado su progreso. Y ahora, aquí a través de este pensamiento, hermanos, que es un libro, es un manuscrito 105 escrito en el año de 1898, y se titula este libro Un llamado al evangelismo médico y a la educación sanitaria. Es escrito por la Mensajera del Señor en la página 8 y 9. Este pensamiento, hermanos, casi nos hace cerrar todas las implicaciones que tiene la obra médica misionera, y escúchelo, es muy hermoso, y por eso mencionaba al inicio que el canto del hermanos, tiene mucha relación con este pensamiento que vamos a leer a continuación. Dice, hay una obra que hacer por parte de nuestras iglesias, de la cual pocos tienen una idea acertada. ¿Qué les parece, hermano? Esto es terrible, hermano, que estamos ya en el tiempo final. Esta obra, la obra médica misionera, se tiene que levantar. Sin embargo, dice que nosotros, muchos de nosotros, dice, tenemos poca idea, una poca idea acertada, hermanos, de la obra que constituye esto. Tuve hambre, dijo Jesús, y me diste de comer. Tuve sed, y me disteis de beber. Fui forastero, y me recogisteis. Estuve desnudo, y me cubristeis. Enfermo, y me visitasteis. Estuve en la cárcel, y vinisteis a mí. Hay una obra, dice, que hasta ahora ha permanecido sin tocar, que tiene que ser hecha. ¿Qué le parece, hermano? ¿Qué es lo que necesitamos hacer entonces? ¿O qué es lo que estamos haciendo? Porque dice que hasta ahora ha permanecido sin tocar, pero alguien lo tiene que realizar. La misión de Cristo, dice, fue sanar al enfermo, animar al desesperado. Escuche las implicaciones de la obra médica misionera. Sanar al enfermo, desde luego que sí. Animar al desesperado, vendar al quebrantado de corazón. Esta obra de restauración, dice, ha de ser realizada. Dios pide que no solamente vuestra benevolencia, sino también vuestro rostro alegre. Y este pensamiento es muy importante, hermanos, porque una cosa es realizar la obra y hacer mucha obra, pero otra cosa es de qué manera lo estamos haciendo, con qué actitud lo estamos realizando, cómo está mi rostro cuando yo hago esta obra. Es de pesadez, de queja. Hermanos, ¿cómo estamos realizando esta obra que Dios nos ha pedido? Dice, Dios quiere que la haga, Dios quiere la benevolencia, pero por el otro lado también quiere un rostro alegre. Ahora, más implicaciones. Vuestras palabras que sean llenas de esperanza. El apretón de vuestra mano. Esto es muy importante, hermanos. Obra médica misionera también tiene que ver con el apretón de manos. Ministerio de la Bondad dice que con un apretón de manos, un saludo agradable, cálido, usted puede ganar la confianza de una persona, o con un saludo también puede mostrar indiferencia, hermanos, y si usted le manifestó indiferencia, perdió la confianza de esa persona.
perdimos, ya no podemos entrar con esa persona. Recuerde que de acuerdo al prólogo del Ministerio de la Bondad, la obra médica misionera es cualquier acto de bondad y de misericordia, de benevolencia. Así que hasta un apretón de manos dice mucho de nosotros. Así que vamos a renumerar otra vez. Animar al desesperado, al enfermo, vendar al quebrantado de corazón, palabras llenas de esperanzas, un apretón de vuestra mano. Algunos están enfermos, dice, la esperanza los ha abandonado. Llevarles de vuelta la luz del sol. Hay almas que han perdido su valor, hablarles, orad por ellas. Hay personas que necesitan el pan de vida, leedles de la palabra de Dios. Hay una enfermedad del alma que ningún bálsamo puede alcanzar, ninguna medicina puede curar. Orad por estas personas y traedlas a Jesucristo. En todo trabajo, Cristo estará presente para impresionar los corazones humanos. Y escuche cómo termina diciendo este pensamiento. Esta clase de obra médico-misionera es la que ha de hacerse. ¿Qué le parece, hermanos? ¿Quiere que enumeremos otra vez? Sanar al enfermo, animar al desesperado, vendar al quebrantado de corazón, palabras llenas de esperanza, apretón de vuestra mano, enfermos, desde luego que sí, almas que han perdido su valor, personas que necesitan el pan de vida. Hermanos, esto no es alimento, no es hambre fisiológica, es hambre espiritual. Hay enfermedades del alma, hermanos, este no es un diagnóstico médico, no es una enfermedad física, es una enfermedad del alma. Ahora, todo ese tipo de trabajo, dice, esta es la clase de obra médico-misionera que ha de hacerse. Traer el sol de justicia a la habitación del enfermo y del que sufre. Y así termina el pensamiento. Hermanos, ¿qué le parece? Volvemos a recalcar, la obra médica misionera es muy amplia, pero para poder finalizar casi, hermanos, casi estamos finalizando. Hay una obra médica misionera personal que mientras nosotros no la realicemos, no podemos realizar la obra médica misionera en favor de los demás. Escucha aquí estos textos que son bastante, que nos va a ayudar a recapacitar en nuestra vida. Ministerio Médico, página 105, dice, la primera, más elevada y aceptable obra médica misionera que el estudiante puede hacer es obedecer a Dios en todos sus objetivos. Hermanos, esto es maravilloso. Quiero hacer la obra médica misionera, pero antes de poder ayudar a otra persona, la primera, dice el Espíritu de Profecía, hermanos, la más aceptable, la más elevada obra médica misionera que yo puedo realizar, hermanos, es obedecer a Dios en todos sus objetivos. ¿Quién? Yo. En toda acción de la maravillosa maquinaria que Dios concibió en la formación del hombre, allí es donde yo tengo que poner el énfasis. No debe tratarse con indiferencia, ha de conocerse a sí mismo y actuar con un conocimiento inteligente de lo que puede hacer y hacerlo en forma segura. También debe conocer lo que tiene que evitar al comer y al trabajar. ¿Qué le parece, hermano? Quiere decir que mientras yo no aplique los principios de la Reforma Pro Salud en mi vida, como obrero médico misionero, empezando primero en mí, entonces no vamos a poder estar listos para poder ayudar a otras personas. No vamos a poder estar listos. Página 162. Escucha aquí este pensamiento. Podéis hacer la mejor obra misionera en el hogar cuidando el templo de Dios. ¿Qué le parece este pensamiento? La mejor obra médica misionera o la mejor obra misionera que nunca se separa de la médica, hermanos, es la que usted hace o realiza en el hogar cuidando el templo de Dios, es decir, su propio cuerpo, su templo. Usted es mayordomo de su propio templo. Y si usted quiere realizar una obra médica misionera, dice, esta es la primera y la más elevada, la más aceptable, y es la mejor obra misionera que usted puede realizar, empezando por nosotros mismos. No supongáis, dice, que podéis sobrecargar esta preciosa maquinaria, no sea que alguna parte se rompa y haga cesar vuestro trabajo. Hermanos, si dañamos nuestro propio organismo como médicos misioneros que hemos sido llamados, entonces, ¿cómo vamos a atender a otras personas? ¿Cómo vamos a hacer la obra? Ahora,
Ministerio Médico 66 dice, cuando todos nuestros médicos misioneros vivan la vida renovada en Cristo Jesús y tomen sus palabras con el significado de todo lo que Cristo quiso que significaran, habrá una comprensión mucho más clara y abarcante de lo que constituye la obra médico-misionera genuina. ¿Qué les parece? De eso ya hablamos en el pasado, la verdadera obra médica misionera, la genuina. Pero ¿hasta cuándo yo voy a llegar a entender esto, hermanos? Hasta que como médico misionero viva la vida renovada en Cristo Jesús y tome, dice, sus palabras con el significado de lo que Cristo quiso que significara. Por eso hay una exclamación en relación a esta obra, hermanos. Y dice la mensajera del Señor, escribió, dice, la obra médica misionera, dice, implica tanto esta palabra. Así que no podemos colocarnos ese título nada más. No somos llamados, hermanos, a colocarnos ese título nada más, porque sí. Así de que, porque acá hay una implicación muy grande. Pero a menos que estemos viviendo una vida renovada en Cristo Jesús, llegaremos a comprender en plenitud el significado de esa palabra, que es muy amplia y con una connotación muy santa. Hermanos, estamos finalizando ya, solamente vamos a tocar algunos textos para reflexión. Libro Testimonios, tomo 9, páginas 171 y 172, o también lo va a leer en Ministerio Médico, página 38 o 39, dice, se necesitan obreros, misioneros médicos, evangelistas. No podéis, hermanos, contentaros con pasar años preparándoos. Queremos ser médicos misioneros. ¿Cuántos años nos va a tomar, hermanos, para poder prepararnos? Dice el Espíritu de Profecía, no se contente pasando años preparándonos. Pronto, dice, algunas puertas que ahora están abiertas para la verdad se van a cerrar para siempre. Así que no podemos dedicarnos a tener un estudio de 5 o 7 años, hermanos, para prepararnos, porque ahorita hay puertas que están abiertas, pero se van a cerrar muy pronto. Llevad el mensaje ahora, dice, no esperéis, permitiendo que el enemigo tome posesión de los campos que ahora están abiertos delante de vosotros. Salgan grupos pequeños a hacer la obra que Cristo les señaló a sus discípulos. Ahora, Ministerio de la Bondad 144. Este es un texto bastante conocido y bastante citado por muchos de nosotros. Dice, quiero deciros, hermanos, que pronto, no sé cuán pronto sea pronto, pero muy pronto, dice la pluma inspirada, no habrá obra que se pueda hacer en los ramos ministeriales, sino solamente, hermanos, la obra médico-misionera. Muy pronto. Ese pronto apareció en el texto pasado también. Hermanos, no podemos dedicar muchos años porque pronto, dice, se van a cerrar las puertas que ahorita están abiertas. Y pronto también, hermanos, ya no va a haber otra obra, otra ramo ministerial, sino solamente va a haber obra médica misionera. El Señor se complacería de ver que ustedes, dice, y sus colaboradores se organizaran y organizaran su obra para que lleve a cabo un trabajo más especial en las líneas religiosas, que haya una organización entre nosotros. Ahora, dice Ministerio Médico, página 30-31, ahora, dice, es nuestro tiempo, ahora es la oportunidad para hacer una obra bendecida. Debemos unirnos ahora y por medio de la verdadera obra médica misionera, comenzar a preparar el camino para la venida de nuestro Rey. Hermanos, recuerde que al inicio de esta temática hablábamos de que antes de que el tiempo de gracia se cierre, quiere decir que es ahora, se está haciendo una preparación para cuando venga el que se va a hacer pasar por el verdadero médico misionero. Estamos hablando del falso médico misionero, que querrá usurpar el lugar que le corresponde a Cristo. Es un título también que quiere robar el enemigo, hermanos. Pero la preparación para ese tiempo, dice Eventos de los Últimos Días, se está llevando a cabo ahora. Interesante, porque ahora se está llevando una preparación para preparar para cuando venga el falso médico misionero, y sin embargo, Ministerio Médico, página 27, hace un llamado también para que nos unamos ahora, por medio
de la verdadera obra médica misionera, pero para hacer la preparación para el camino, para la venida de nuestro Rey. Hermanos, para el verdadero médico misionero. Terminamos con este pensamiento. Ministerio Médico, página 319. Este es un texto precioso y hemos querido concluir con este pensamiento. Pregunta: ¿cómo revelaremos a Cristo? ¿Cómo revelaremos a Cristo, hermanos? Esta es una de las misiones. ¿Cómo revelar a Cristo? Plan de la salvación. Si hay un punto tan importante, hermanos, una pregunta que tenemos que contestar todos y enseñarles a otros es cómo ser salvos. ¿Cómo revelar a Cristo? Respuesta: no conozco ninguna otra forma mejor que la de emprender la obra médica misionera en relación con el ministerio. Hermanos, esta es una obra para poder vindicar el carácter de Cristo, para poder reflejar el carácter de Cristo. Ese grupo selecto, hermanos, que va a reflejar su carácter, que va a reflejar su gloria. ¿Cómo va a revelar a Cristo? Dice la pregunta. Respuesta: no conozco ninguna otra forma mejor que la de emprender la obra médico-misionera en relación con el ministerio. Hermanos, la última prueba final que viene, la última prueba final a la cual vamos a ser enfrentados, que es en relación al sábado, dice el libro Mensajes a Loma Linda, que está conectada con la verdadera obra médica misionera. Así de que en la última prueba, hermanos, la última prueba final está acompañada de la verdadera obra médica misionera también. Está conectada, vienen juntas, hermanos, siempre trabajaron juntas y al final la prueba viene para las dos, del ministerio médico y el ministerio evangélico. Las dos se van a probar. Así es de que, hermanos, no conocemos otra manera de cómo podemos revelar la gloria de Dios, el carácter de Cristo, vindicar su carácter, más que emprender la obra médico-misionera, pero relacionada con el ministerio evangélico. Que el Señor nos ayude, hermanos, que sea el que toque nuestros corazones para que podamos despertar ante esta necesidad y lo que podamos tener a la mano, el poco conocimiento que tengamos, empleémoslo para poder servir a nuestro Dios en este tiempo. Vamos a orar y de esta manera vamos a concluir la temática de esta hora. Querido y bondadoso Padre eterno, te agradecemos como siempre tu bondad y tu misericordia al desplegar ante nosotros estos escritos proféticos que son luz en nuestro camino. Las Sagradas Escrituras, que es una lámpara también que inspira, es una lámpara que trae luz en nuestro sendero. Y te agradecemos por ambas, Señor. Te agradecemos porque tenemos tesoros tan valiosos, pero leemos tanto y quizá tenemos tanto conocimiento que a la vez estamos recibiendo una responsabilidad muy grande que a veces no podemos soportar o cargar. Queremos suplicar tu ayuda, Señor, para que podamos ser no solamente oidores, sino también hacedores de tu palabra. Agradecemos todas tus bendiciones que nos das y queremos colocarnos a tu servicio de acuerdo a nuestras capacidades y a todo el conocimiento que tú nos has dado. Agradecemos todo y lo suplicamos en el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén.